El juez Grayson pensó que estaba sentenciando a un adolescente despistado, hasta que el acusado comenzó a desmantelar el caso. Como un abogado experimentado, el aire dentro del juzgado del condado de Los Ángeles se sentía denso, casi asfixiante. Filas de espectadores llenaban la galería, murmurando entre ellos, mientras observaban cómo se desarrollaba la escena. La mesa del acusado parecía demasiado grande para el joven que estaba a su lado, con las manos en los bolsillos, la barbilla ligeramente levantada para mostrar que no tenía miedo. Hallen Dawson, 19, acusado de robo de auto y resistencia al arresto. Los cargos eran serios, pero la forma en que el juez Walter Grayson lo miraba dejaba claro que el verdadero juicio no tenía nada que ver con la ley. Grayson se recostó en su silla, sus dedos tamborileando perezosamente contra la madera pulida de su escritorio. Miró a Hallen por encima del borde de sus gafas, sus labios torciéndose en algo entre una smirk y una mueca. «¿Piensas que eres algún tipo de experto legal?» Su voz cargada de un seco divertimento. «Esto no es un club de debate pequeño». Unas risitas recorrieron la sala. El alguacil, la estenógrafa, incluso el fiscal, todos estaban en el chiste. Hallen no se inmutó, no estaba riendo. Había pasado años preparándose para este momento. «No esté exacto. Nunca planeó estar aquí como acusado, pero conocía la sala como la palma de su mano. Mientras otros chicos memorizaban estadísticas de baloncesto, él memorizaba jurisprudencia. Mientras sus amigos jugaban videojuegos, él jugaba juicios simulados en su cabeza, argumentando casos imaginarios consigo mismo. Su madre, Denise Dawson, había trabajado como asistente legal por más de 20 años, y Hallen había crecido escuchando las historias que ella traía a casa, como los fiscales tomaban atajos, como los jueces jugaban favoritos, como algunos abogados defensores apenas lo intentaban. Él absorbía todo a los 14 años. Podía desglosar un juicio mejor que la mayoría de los estudiantes de derecho. Pero nada de eso le importaba a Grayson. Para el Hallen era solo otro chico en problemas. «Hagamos esto rápido», suspiró el juez, abriendo el expediente del caso. «Tengo un partido de golf a las 2. La audiencia rió de nuevo. Pero esta vez algo cambió. Los labios de Hallen se curvaron en una leve, casi imperceptible smirk, porque Grayson acababa de cometer su primer error. Pero la sala aún no lo había notado. El fiscal Michie Carrington se levantó de su asiento, con el aire de un hombre que ya había ganado. Su traje era impecable, su corbata perfectamente anudada, y su voz tenía esa confianza ensayada, de alguien que había pronunciado el mismo discurso 100 veces ante su señoría. «El Estado probará sin ninguna duda que el acusado Hallen Dawson fue atrapado con las manos en la masa en un vehículo robado, un Audi A6 2022, reportado como desaparecido pocas horas antes de su arresto. Los oficiales lo persiguieron por el centro, donde supuestamente intentó huir, antes de ser detenido. Sus huellas dactilares fueron encontradas en el volante. La fiscalía sostiene que la evidencia habla por sí misma. Las palabras cayeron con peso. La multitud en la galería se movió, susurrando entre ellos. En la superficie sonaba condenatorio. Un auto robado, una persecución corriendo. El juez Grayson miró a Hallen por encima del borde de sus gafas. Luego se volvió hacia Carrington. Continuó. El fiscal caminó hacia el jurado, sus zapatos pulidos resonando contra el suelo. «La defensa puede intentar convencerlos de que todo esto fue un malentendido, que el señor Dawson es una víctima desafortunada de las circunstancias». Se giró mirando a Hallen a los ojos por primera vez. «Pero seamos honestos. ¿Qué tipo de víctima huye de la policía?» La tensión en la sala se intensificó. El juez Grayson se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en su mano. Hallen no parpadeó. Carrington continuó hojeando una pila de papeles. «Su señoría, tengo aquí el testimonio del oficial Daniel Ruiz, quien personalmente presenció al acusado al volante antes de que intentara huir. El auto fue confirmado como robado. El arresto se hizo según las reglas». Grayson exhaló por la nariz asintiendo. «Parece bastante claro para mí, y para la mayoría de las personas en la sala. Probablemente lo era. El caso era claro. Un auto robado, una persecución, un arresto». Pero Hallen había pasado demasiados años estudiando juicios como para no ver las grietas aún. Se mantuvo en silencio, observando, esperando. El juez Grayson dio un ligero golpe con su mazo.
Muy bien, escuchemos la respuesta de la defensa. Se volvió hacia la abogada de Hallen, una defensora pública llamada Lisa Thornton, que apenas había dicho 3 palabras. Desde que entró en la sala, ella se puso de pie moviéndose nerviosamente. Su señoría, mi cliente. Hallen puso una mano en su brazo. Una solicitud silenciosa, ella dudó. Luego se sentó de nuevo y por primera vez. Hallen habló, me representaré a mí mismo. Su señoría, la sala quedó completamente en silencio. Grayson lo miró claramente divertido. Tú que la voz de Hallen era calma firme. Me defenderé a mí mismo. Un murmullo se extendió por la sala. Las cejas del alguacil se alzaron. El smirk de Carrington vaciló por solo un segundo, antes de que soltara una risa cortante. Esto debería ser interesante. Pero nadie estaba riendo. Cuando Hallen dio su primer paso adelante, porque todo estaba a punto de cambiar. El peso de la sala se asentó alrededor de Hallen, mientras ajustaba su postura, sus manos aún en los bolsillos. Dejó que el silencio se extendiera un poco más, lo suficiente para incomodarlos. Luego finalmente habló su señoría. Antes de comenzar, me gustaría confirmar algo con la fiscalía. Carrington alzó una ceja, cruzando los brazos adelante. Hallen dio un paso lento hacia adelante. Usted dijo que el oficial Daniel Ruiz me vio personalmente al volante, antes de que me arrestaran, correcto. Carrington exhaló bruscamente. Ya aburrido, así es. Y ese testimonio está escrito en su informe. Por supuesto que sí, Hallen asintió. Luego se volvió hacia el juez Grayson. Su señoría, solicito desestimar ese testimonio como evidencia. Grayson lo miró entornando los ojos. ¿Por qué motivo? Hallen sacó las manos de los bolsillos, por primera vez, y señaló hacia la mesa de la fiscalía. Porque el oficial Ruiz nunca me vio en ese auto. De hecho, ni siquiera estaba de servicio cuando comenzó la persecución. Un destello de confusión cruzó el rostro de Carrington. ¿De qué estás hablando? Hallen dio otro paso adelante. Su señoría, si el tribunal me lo permite, me gustaría presentar una solicitud para verificar los registros GPS del oficial Ruiz de esa noche. Si su informe dice que me vio en el vehículo, entonces debería coincidir con su historial de ubicación. Pero dejó la palabra colgando en el aire. Tengo la sensación de que no lo hará ahora. Los murmullos en la galería se hicieron más fuertes. Grayson frunció el ceño mirando hacia Carrington. Fiscal Carrington carraspeó. Su mandíbula se tensó. Ese informe fue presentado por un oficial de la ley. Su señoría, realmente vamos a tomar la palabra de un acusado sobre un profesional capacitado. Hallen dio un pequeño, casi casual encogimiento de hombros. Si el oficial estaba donde afirmó estar, entonces los datos GPS lo probarán. Pero si no lo estaba, dejó que la frase se desvaneciera. Grayson lo estudió por un largo momento. Luego se volvió hacia Carrington. ¿Tiene la fiscalía algún problema con verificar los registros GPS del oficial? Carrington dudó. La pausa fue justo lo suficiente. El jurado lo notó, la galería lo notó. Y lo más importante, el juez lo notó. Hallen tomó un respiro tranquilo. Había pasado años observando juicios, estudiando fiscales, sus tácticas, la forma en que jugaban con el sistema. Y había una cosa que sabía sin duda. Si Carrington estuviera seguro de su caso, no estaría dudando. Grayson suspiró, frotándose la sien fiscal. Carrington finalmente negó con la cabeza. Sin objeciones, su señoría. Pero el cambio ya había comenzado. Por primera vez, la sala ya no estaba riendo. La sala estaba en silencio, pero la tensión era alta. Carrington revolvió sus papeles, su confianza pulida resquebrajándose en los bordes. Su señoría, mientras esperamos los registros GPS, el hecho sigue siendo que las huellas dactilares del acusado fueron encontradas en el volante del vehículo robado. Hallen dio un pequeño asentimiento, su rostro inexpresivo. Eso es cierto, dio un paso adelante. Pero hablemos de esa evidencia por un segundo. Grayson alzó una ceja, haciéndole un gesto para que continuara. Hallen se volvió hacia el jurado, haciendo contacto visual con cada uno de ellos. La fiscalía quiere que crean que encontrar mis huellas en un auto significa que lo robé. Esa es la historia que están vendiendo. Pero pensemos en esto lógicamente. Tomó un respiro profundo, su tono permaneciendo tranquilo, controlado. Digamos que entras en una tienda por departamentos y te pruebas una chaqueta, te metes las manos en los bolsillos. Tal vez la abrochas. Luego la vuelves a poner en el perchero y te vas. Unas horas después alguien roba esa chaqueta. El hecho de que tus huellas estén en ella
Significa que la robaste. Algunos jurados intercambiaron miradas. Alguien en la galería murmuró algo, bajo su aliento. Hallen no les dio tiempo para recuperarse. El auto en cuestión estaba estacionado fuera de un 11 horas antes del supuesto robo. Yo estaba dentro de esa tienda con 3 amigos. Y sí, cuando pasamos por el auto, me apoyé en él. Incluso abrí la puerta porque ya estaba desbloqueada. No le di mucha importancia. No tomé el auto, no lo conduje. No robé nada de adentro. Solo un momento estúpido de curiosidad. Dejó que eso se asentara por un segundo. Luego, en una voz que cortó el silencio como un bisturí, preguntó: «¿Tocar algo te hace un criminal?» Carrington carraspeó, hojeando sus notas, buscando algo, cualquier cosa para recuperar el control. Hallen no había terminado y mientras estamos en el tema, hablemos de cómo se hizo ese análisis de huellas. Se volvió hacia Grayson, su señoría. Fue citado el especialista forense de este caso para testificar. Grayson parpadeó sorprendido por la pregunta. Miró a Carrington. El fiscal dudó, luego de mala gana no. Los labios de Hallen se apretaron. Entonces déjeme entender. El Estado está usando evidencia forense para intentar condenarme. Pero no pensaron que era necesario traer al especialista real, que procesó esa evidencia, sin oportunidad para que yo lo interrogue, pregunte sobre la cadena de custodia, o desafíe la precisión del análisis. La mandíbula de Carrington se tensó. Hallen asintió como si eso fuera todo lo que necesitaba escuchar. Interesante, el juez Grayson suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Era la mirada de un hombre que se daba cuenta de que este caso no era la victoria fácil que había asumido que sería. Pero Hallen aún no había terminado, porque lo próximo que iba a decir lo cambiaría todo. Hallen dio un paso lento hacia adelante, su voz firme pero segura. Su señoría, me gustaría presentar como evidencia una declaración oficial del dueño del vehículo. El juez Grayson frunció el ceño. El dueño. Hallen asintió. Si el señor Raymond Whitaker, el propietario registrado del Audi robado, proporcionó una declaración a la policía que por alguna razón nunca fue presentada en los documentos de la fiscalía. Y creo que sé por qué. Se volvió hacia Carrington. Recuerda lo que el señor Whitaker le dijo a los oficiales la noche que reportaron el robo de su auto. La mandíbula de Carrington se tensó. Sabía exactamente lo que venía. Hallen no esperó a que respondiera. En cambio, sacó una transcripción impresa de su expediente y leyó en voz alta: dejé mi auto encendido cuando corrí dentro de la gasolinera. Algún chico debió haber entrado y se lo llevó, pero no fue el tipo que arrestaron. Vi al chico y era blanco. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Hallen levantó el papel. Esto es el informe policial original, el mismo informe que la fiscalía convenientemente nunca mencionó. Se volvió hacia el juez Grayson. El oficial que arrestó admitió esto en su testimonio. La fiscalía lo ignoró. Y aún así quieren que este jurado crea que yo, alguien que ni siquiera coincide con la descripción del verdadero ladrón, era culpable sin ninguna duda razonable. Carrington dio un paso adelante luchando. Su señoría, esto es irrelevante. El acusado fue atrapado en posesión del vehículo. Pero Hallen negó con la cabeza. No, no lo estaba. Su voz no se alzó, pero cortó la sala con una precisión afilada. Fui arrestado a varias calles de donde abandonaron el vehículo, caminando a casa después de comprar snacks con mis amigos. No estaba en el auto, no estaba cerca del auto, no estaba huyendo de nada. Lo único que me vincula a este caso es un mal trabajo policial y suposiciones. El juez Grayson dejó escapar un lento suspiro. Frotándose la sien, el caso se estaba desmoronando rápido. Y todos lo sabían. Hallen se volvió hacia el jurado. El verdadero sospechoso escapó esa noche. Los oficiales encontraron a un chico negro en la misma área general, y decidieron que eso era suficiente. De eso trata realmente este caso. Silencio. Grayson carraspeó y ajustó sus gafas. La fiscalía tiene algo más que añadir. Carrington estaba rígido, su rostro sonrojado. No, su señoría. El juez Grayson exhaló. Miró a Hallen por un largo rato. Luego miró al jurado finalmente. Se inclinó hacia adelante y habló. Las palabras que quedarían con todos en esa sala. Caso desestimado. Un instante de silencio atónito. Luego caos. La mitad de la sala estalló. Algunos en incredulidad, algunos en alivio silencioso. La galería se agitó. Los reporteros garabateando en sus cuadernos.
Hallen no se movió de inmediato. Dejó que el momento se asentara. Dejó que la realidad se hundiera para todos. El juez Grayson, aún sosteniendo su mazo, miró a Hallen con una expresión ilegible. Había algo en sus ojos que no estaba allí antes. Reconocimiento, tal vez incluso arrepentimiento. Hallen sostuvo su mirada. Luego se giró para irse, pero justo cuando llegó a la puerta, el juez habló de nuevo: señor Dawson. Hallen se detuvo, pero no se giró. Grayson dudó, luego finalmente dijo: deberías considerar la escuela de derecho. Hallen sonrió, no necesitaba considerarlo. Ya estaba en camino. Fuera del juzgado el aire estaba lleno de voces. Los reporteros abarrotaron las escaleras, sus cámaras destellando, micrófonos extendidos como armas. Hallen, sabías que el juez desestimaría el caso. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo se siente superar a un fiscal experimentado? Hallen se puso la capucha de su sudadera, ignorando las preguntas. No estaba interesado en el espectáculo. Esto no se trataba de demostrar lo inteligente que era. Era algo más grande. Su madre, Denise, lo estaba esperando al pie de las escaleras, con los brazos cruzados, su rostro ilegible. Por un largo momento solo lo miró. Luego finalmente negó con la cabeza y dejó escapar un suspiro. Chico, me asustaste hasta la muerte. Hallen rió rascándose la nuca. Tuve que arriesgarme, mamá. Ella lo miró un segundo más. Luego lo abrazó con fuerza. Siempre fuiste el testarudo. Las cámaras seguían destellando, pero Hallen ya no les prestaba atención. Al otro lado de la calle, parado junto a su auto, el juez Grayson observaba. Su postura era diferente ahora. La arrogancia se había ido. Su expresión ya no era de diversión. Era algo más cercano a la reflexión. No había esperado que este caso fuera más que rutinario. Solo otro día, otro acusado. Otra declaración de culpabilidad. Pero ahora sabía que recordaría porque Hallen había hecho algo que la mayoría nunca podría. Hizo que el sistema se mirara a sí mismo. Y por una vez parpadeó primero. Aquí está la lección que debemos aprender. ¿Cuántos otros casos habían sido así? ¿Cuántas personas habían sido condenadas? No por evidencias, sino por prejuicios, atajos, y un sistema que se preocupaba más por cerrar casos que por encontrar la verdad. Hallen tenía el conocimiento para contraatacar. Pero ¿qué pasa con los que no lo tienen? Esto no se trataba solo de un caso. Se trataba de todos ellos. Sabía que tenía que hacer a continuación. Esta sala no sería la última en la que estuviera, pero la próxima vez no sería el acusado. Sería el abogado, y cuando llegara ese día, no sería el único. Si esta historia te hizo pensar incluso por un segundo, entonces compártela. El sistema de justicia está construido sobre leyes, pero está dirigido por personas, y las personas pueden cambiar. Pero solo si las hacemos cambiar. Pulsa el botón de me gusta. Suscríbete para más historias que importan. Y mantengamos la conversación viva, porque la próxima vez no será Hallen.